Al estar compartiendo nuevamente las parábolas del reino, le añadí al título En Misterio, porque la primera vez que lo compartí no había captado algunas cosas que tienen mucho que ver con el misterio revelado. Ahorita esta parábola que ya llevamos, esta va a ser la cuarta parte, y solo estamos en la primera parábola, por la razón de que Jesús dijo que si no se entendía esta primera parábola, no se iban a entender las demás. De ahí que las palabras claves de esta primera parábola son importantes. Quiero repetir algunas porque ya van dos lecciones que no las mencionamos. Y es uno de que las aves del cielo que llegan y se comen la semilla que fue sembrada junto al camino, representan al maligno. Tenga eso en mente para las próximas parábolas que vamos a estar estudiando. Las aves del cielo representan en las parábolas del reino al maligno. O sea que son una connotación negativa. También estamos viendo que el estar junto al camino es como una especie de desliz, ¿verdad? Cuando uno se desliza, que va caminando y se para en una cáscara de banano y se desliza, no se cae, pero se sale del camino. Pero como está cerca, no se da cuenta de que ya no está en el camino. Y eso es lo que pasa con mucha gente, según explicamos en la plática anterior. Hoy vamos a leer la que está en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, donde el Señor dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y luego tropieza. Notemos los puntos claves aquí entonces. Recibe la palabra con gozo. Al momento la recibe con gozo. Es una persona que se da cuenta de que hay un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de consuelo, cosas que definitivamente le tienen que gustar, y consecuentemente lo recibe con gozo. Claro, quiero esa paz, quiero esa vida, quiero ese perdón, lo quiero, la verdad, el consuelo, lo que sea, lo necesito. Sin embargo, dice que cuando viene la prueba, tropieza. Pero note que la prueba viene por causa de la palabra. Déjeme aclarar un poquito aquí, porque fíjese cómo nuestra mente es poderosa. Por eso es que muchos usan el pensamiento positivo y piensan que es fe. No es fe, es pensamiento positivo. Y el poder de la mente es tremendo. En este caso, dice que cuando vienen las pruebas por causa de la palabra, déjeme leerlo otra vez, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Qué palabra estamos hablando? Palabra del reino. Lo que causa aflicción a la gente es cuando se le habla de que es un reino, que hay un rey, como decía ayer cuando explicaba lo del reino, un rey al que hay que obedecerle, no se le cuestiona. Y no es uno que nos está proveyendo lo que nosotros queramos. Él nos provee lo que necesitamos: justicia, seguridad, protección. Pero demanda de nosotros obediencia. Entonces, cuando ya esta gente se le empieza a requerir, no de los asuntos eclesiásticos, porque hay un montón de asuntos eclesiásticos que son tradiciones, rituales que no nada que ver con el cristianismo. Pero cuando se empieza a requerir un cambio de vida, mire, si usted en realidad dice ser de Cristo, obedezca la palabra de Cristo y obedezca lo que le dice a su función, lo que le dice a su rol. Si usted es padre, si es esposo, si es trabajador, si es empleado, si es deportista. La Biblia dice cómo quiere Dios que vivamos en cada una de nuestras funciones. Y eso es lo que requiere negarse a uno mismo y empezar a hacer lo que Dios manda, lo que el rey manda. Esa palabra es la que les aflige, porque quieren una religión donde, ok, sí, reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo, que necesito el perdón de Dios, pero nada más eso. Ya reconocí que me quiero ser salvo, que creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal, y entonces, pero siguen con su mismo sistema de valores. Siguen con sus mismas relaciones, siguen en los matrimonios, sigue habiendo los conceptos donde, por ejemplo, recuerdo en épocas de
de estar dando consejería matrimonial, donde a una pareja teníamos que decirle al esposo, ¿verdad? Que era eso, que se ofendía si su esposa le pedía que alguna vez, por circunstancias de tiempo, lo que sea, le ayudara a lavar los trastos. Dice, no, eso es trabajo de mujer, nosotros los hombres no lavamos los trastos. Y son cristianos, pero siguen con las tradiciones familiares, culturales, que tienen que cambiar. Recuerdo de un gran siervo de Dios, no voy a mencionar nombres, que predicando en una aldea o en una comunidad, ¿verdad? Así de indígenas y todo, cuando terminó, pues el encargado de atenderlo, pues lo llevó a su casa, se sentaron a la mesa para almorzar y vio que se sentó el anfitrión, el dueño de la casa, y él, y que les fueron a servir, pero que la esposa del invitado, del anfitrión, no se sentó, y entonces este hermano que fue a predicar no empezaba a comer, y le dice el otro, adelante, coma, y le dice, no, pues estoy esperando que se siente la hermana. Dice, no, ella no come con nosotros, ella come después. ¿Ven? Entonces ¿cómo así? Le dice el hermano, le dice, bueno, es nuestra cultura. Y entonces el hermano, con mucho valor como cristiano, le dice, entonces perdone, entonces tampoco yo puedo comer porque esa no es mi cultura. ¿Ven? Es ridículo decir entonces que se recibe la palabra que nos va a edificar, se recibe que nos va a perdonar, se recibe que nos va a sanar, se recibe tantas cosas lindas que del reino hay que se reciben, pero no se está dispuesto a pagar el precio. Y dice claramente que es porque no tiene raíz en sí. Déjenme hacer un poquito de analogía aquí, puesto que estamos hablando de la palabra del reino, o la palabra de fe, como queramos llamarle, las enseñanzas de la Biblia. Hay muchas personas en el cristianismo que se encuentran en esta condición. Se gozan. Y déjame terminar, porque no terminé lo de cuando viene la aflicción. Es tal el poder de la mente que si se le dice que está en batalla espiritual, que el enemigo es el que está tratando de estorbar, entonces sí soporta la aflicción porque está batallando contra el enemigo. Y no hay no hay tal batalla espiritual de esa manera, pero como se ha estado oyendo prédicas sobre la batalla espiritual, hay que resistir al diablo, el diablo está estorbándonos, y siguen alimentando la doctrina del diablo y del poder del diablo. Y entonces esta gente que no tiene raíz en sí, que es de muy poca profundidad, esas cosas sí son interesantes, entonces cada vez que me pasa algo malo es el diablo el que tiene la culpa y voy a resistir. No. Eso no, aquí está diciendo, viene la prueba, viene la aflicción por causa de la palabra del reino, que le requiere obediencia total al Rey y Señor. Nuestra vida ya no es nuestra, hemos sido comprados con precio, para que glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Y cuando se empiezan a requerir esas condiciones, y se empiezan a requerir que actuemos en nuestro rol, que cumplamos lo que la Biblia nos dice. Esposos, leemos la Biblia y nos dice cómo debemos de tratar a nuestra esposa, como vaso más frágil, cómo debemos de amarla como Cristo ama a la iglesia, y en fin, pone a poner lo que quiere que nosotros, sus súbditos, hagamos en su reino. Bueno, así, pero esas son charadas, ¿verdad? Los tiempos cambian, nosotros todos nos llevamos requete bien con mi esposa porque estamos de acuerdo. Eso no funciona. Poder estar en un matrimonio súper bueno que no tiene problemas porque los dos se comprenden y los dos se llevan de acuerdo, se puede dar, sí, pero eso no es bendecido por Dios, porque Dios no quiere que nosotros decidamos lo que es mejor para nuestro matrimonio, nosotros decidamos lo que es bueno para nuestra relación. No, Él quiere que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Entonces yo, como esposo, tengo que ver qué quiere Cristo que yo haga y caminar hacia lo que Cristo quiere que haga. Y la esposa, como esposa, tiene que ver lo que Dios le requiere a ella y caminar hacia lo que es esposa. Y conforme vamos caminando hacia lo que Dios dice, nos vamos uniendo. Y esta sí es una verdadera unión porque es en los principios del reino. Pero el que tiene raíz, no tiene profundidad, no tiene raíz en sí mismo. Entonces, si no tiene raíz en sí mismo, quiere decir que él está dependiendo de otros, y así hay muchos. El conocimiento que tienen no es adquirido por el estudio de la Biblia, sino porque en su congregación lo enseñaron, y si el pastor lo dijo, así es.
Y definitivamente los que predicamos la palabra delante de Dios vamos a dar cuenta de lo que predicamos, así que tratamos de predicar la verdad. Pero podemos cometer errores, podemos estar equivocados, ninguno de nosotros es infalible. Por eso es que la Biblia dice que aún nosotros, los que estamos enseñando, no podemos ser independientes. Tenemos que ser parte de un consejo de ancianos u obispos para que mutuamente nos corrijamos los unos a los otros, nos fortalezcamos unos a los otros y en la multitud de consejos se afinan los pensamientos. ¿Ven? Entonces, estas personas son la mayoría, porque están bien en los asuntos tradicionales de la iglesia, las reuniones que hayan en la iglesia, si hay un programa especial para esto, para lo otro, eso sí lo pueden soportar. Pero cuando vienen los requisitos del reino, y miren, uno de los problemas, vaya, para que sea más claro, ¿cómo es la situación política de los evangélicos hoy en día? Hemos aprendido, hermano, que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de votar. Sí, ¿y por quién votan? Si votan porque les anda regalando láminas, si votan porque a alguien les cae bien o porque dice que aleluya, gloria a Dios es cristiano, ustedes no están votando conforme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay 6 instrucciones claras de cómo elegir gobernantes. Entonces, si en el reino se nos requiere que obedezcamos al rey, y el rey ya nos dejó instrucciones, pero preguntémosle a la iglesia de Guatemala y le garantizo que no menos del 90% de las iglesias evangélicas, y creo que estoy siendo generoso, sabe acerca, ignora, es el 90%, ignora lo que la Biblia dice cómo elegir gobernantes. Y eso conlleva que sus predicadores, sus pastores, sus ancianos, sus obispos, los que les estén enseñando, tampoco les están enseñando las instrucciones del rey. Por eso es que se afligen con la palabra del reino, porque se les está requiriendo que sean responsables de la nación. Es el voto el que lleva a los gobernantes. Sí, pero hay fraude. Sí, hay fraude porque no estamos llenando los requisitos que Dios nos pone. Y él advirtía en mí, claramente se lo dice a través de Samuel al pueblo: cuando clamen a mí por causa de los reyes malos que los están fastidiando, no los voy a oír. Ese es el evangelio del reino. ¿Está escuchando usted eso en su iglesia? ¿Le están enseñando que tiene que ser responsable en todo aspecto, en el cívico? Que la condición en la que está la nación es consecuencia de nosotros el pueblo, porque a nosotros el pueblo se nos delega la soberanía. Y si nosotros no usamos la soberanía para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, es nuestra culpa. Entonces, estos son los que están sembrados en pedregales y tropiezan. ¿Y cuáles son las piedras? Las piedras son las tradiciones culturales en nuestro corazón. Las piedras son la falta de perdón, las cosas. Recuérdense que la tierra no tiene problema. Las piedras que son las que están estorbando la profundidad de la raíz y estorbando consecuentemente el fruto, ¿verdad? Y esas piedras son las que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si usted no quiere perdonar, usted es el que tiene el problema, porque Dios le ordena perdonar, para que usted no tenga piedras en su corazón y pueda profundizar la palabra. Hay tantas tradiciones culturales, familiares, religiosas, que son las piedras que están en nuestro corazón. Recibimos la palabra con gozo, pero va a depender cuánto tropiezo haya en nuestro caminar. Ahora bien, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir porque es importante. Esta declaración, si usted identifica con algo de lo que estoy diciendo y dice: entonces yo soy de los que estoy sembrado en pedregales, porque yo tengo eso. Estas declaraciones no son un diagnóstico. Usted es de los que tiene piedras. No, es un diagnóstico. Para que usted, si se enfoca, si el Espíritu Santo le dice: mira, tal vez eso es lo que está pasando contigo. No estás tomando en serio la palabra del reino, no estás buscando profundizar en tu fe, y entonces el diagnóstico, entonces ahora ya sabe de qué mal está padeciendo, y empieza Señor, perdóname por mi descuido, por lo que sea, y puede cambiar. O sea que una vez más, esto no es una situación de que usted es así y usted está llena de piedras y esa es su vida. No, es un diagnóstico.
Y si usted se cree que estar afectado por esas cosas, cultura familiar, tradicional, religiosa, evangelicalismo que solo habla de batalla espiritual y cosas de esa índole, pero no están enseñándole a ser un súbdito del reino, a caminar en obediencia a los principios del rey, y que usted cuenta en el reino, su voto cuenta en el reino, pero no para dárselo a cualquiera y no injustamente, sino al que llene o esté más cerca de los principios que la palabra de Dios pone. No es de votar por personas, amigos, familiares, ni siquiera porque se digan cristianos de la derecha, pro familia, pro vida. Todos pueden decir lo que sea, pero el fruto es el que Dios siempre busca, el carácter de esa persona. ¿Cómo es su vida en la familia? ¿Qué clase de esposo o esposa es? ¿Qué clase de hijo o hija es? En otras palabras, si no se respetan los principios de la palabra de Dios, si no se tiene a Dios y a la palabra de Dios como la palabra infalible, no cuenta quién sea el candidato, no sirve de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ve? Y esas son las cosas del evangelio del reino que hacen tropezar a los evangélicos, porque les cae mal que les hablen de política. Óigame, reino es política. Reino está, precisamente son las leyes del rey las que gobiernan en el reino. Y los súbditos o ciudadanos del reino son los que obedecen la ley. Así de sencillo. Y si fuéramos a aplicar la nacionalidad a nuestras naciones, de acuerdo a la Biblia, no es guatemalteco el que nace en Guatemala. Es guatemalteco el que obedece las leyes de Dios en Guatemala. No el que nace. ¿Ve? Esos son los principios del reino. Y se ignoran desde el punto de vista del reino y el misterio, y por eso hay tantos problemas. Bueno, sigamos al otro. El otro está en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es Mateo. Lucas añade que los placeres de la vida son los que también se encuentran. O sea, el engaño de la riqueza, los afanes del siglo y los placeres de la vida ahogan la palabra. Mucha gente oye la palabra del reino, la recibe porque está sembrado. O sea que sí la recibió, pero está sembrado entre espinos. Y aquí, a diferencia de las piedras que son tropiezo, ¿verdad? Y por lo tanto podemos aprender a caminar, removerlas, quitarlas. El que está sembrado entre espinos, ese sí ya se afecta más, porque aunque asista a las reuniones de la iglesia, aunque haga todo lo físico, material de la iglesia, orar, ayunar, diezmar, todas las cosas, su corazón no está firme. ¿Por qué? Porque está afanado por las riquezas. No, tiene preocupación. Pero es que tenemos que saber de dónde vamos a alimentar a la familia y todo. Sí, claro que sí. Todos tenemos necesidades. Pero si somos conscientes de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él hace que nuestros ingresos suplan nuestras necesidades. No nuestros gustos, no nuestros placeres, nuestras necesidades. Así que el engaño de las riquezas, ¿verdad? Si tan solo tuviera plata ya no habría problema. Si tan solo tuviera más dinero estaría en esta mejor condición. No, esa es mentira. Los millonarios tienen más problemas de alma y de otras cosas que los de otros. Así que no, esa es una mentira. El dinero, lo que se espera uno tener paso, lo que sea con el dinero, se tiene con hacer la voluntad de Dios. No necesariamente con el dinero. Y el que no está con el afán de la riqueza, el engaño de las riquezas, puede tener riquezas y puede invertirlas en cosas que redunden para la gloria de Dios. No estoy diciendo en que haga estufas y esto y que lo otro. No estoy diciendo qué hacer. A lo que yo me refiero es que el que tiene dinero puede orar a Dios y pensar en dónde invertir para que Dios lo bendiga y produzca más fruto lo que está haciendo. El afán de este siglo es estar no necesariamente a la moda en el aspecto de ropa y eso, pero sí estar a la moda de lo que este siglo se considera de valor. Por ejemplo, algo que usan mucho, el que no tiene un título no sirve, ¿verdad? Y dice, porque ahora si no tienes un título no te dan trabajo. Puede ser cierto en muchos casos,
Pero hay lugares donde la gente ve la calidad de la persona, la capacidad de la persona, el carácter de la persona y no el título. Porque tristemente hay un montón que tienen título, pero no sirven para nada como personas humanas. No tienen empatía, no tienen respeto al prójimo, no tienen los valores ético-morales que son los que cuentan. Y si estamos afanados por este siglo, y entonces con tal de que nuestros hijos sí tengan buena educación y salgan adelante, estamos haciendo esto y lo otro, y estamos descuidando educar a nuestros hijos en casa, que es como Dios dijo de Abraham, va a ordenar a su familia y a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Enseñar a los hijos a que es justo el trato de hermandad, a que es justo que si están en la escuela estén estudiando, que si están en la casa que aprendan a ordenar sus cosas, en fin. Si están tan afenados de que saquen un título y no están velando por el carácter de ese niño, y si no están fortaleciendo la identidad de ese niño, están mal. ¿Por qué están tratando de estar al estándar de lo que el mundo llama éxito y preparación? Él es un doctor, él es un abogado, él es un ingeniero. Fabuloso que sean todo eso, si es que lo son de corazón para servir en esas áreas. No solo por el título o para tener un buen trabajo con buenos ingresos. Esa es el afán de este siglo. Pero el que se dedica a la medicina porque tiene el corazón de servir, quiere ayudar a la gente a salir adelante. El que se dedica a la abogacía para ayudar a los inocentes, porque los ricachones pueden contratar cualquier clase de falsos abogados, que no les importa si el cliente es culpable, ellos se saben todos los trucos para ver cómo lo sacan inocente. Esos no son abogados, esos son hijos del diablo, porque están defendiendo a los que hacen el mal. Pero si es abogado porque quiere servir y que se cumpla la justicia, que se haga justicia y que se trate a las personas correctamente. Bueno, qué lindo. Me explico. Sí, cuando es vocación, cuando se está haciendo porque es una forma de glorificar a Dios con el don o el talento que nos ha dado. Pero cuando es por el afán de este siglo, que hay que llenar este requisito y este otro requisito, y que si no se está a la moda y que esto y lo otro, esa es basura que hace que ahogue la palabra del reino. Y cuando llegue el momento de enfrentarse a la eternidad, ahí lo que cuenta son las leyes del reino. Ahí ya no va a haber afán de siglo, ya no va a haber engaño de riquezas, ni cosas de la vida cotidiana, sino que un orden de gobierno. Repito, no estoy diciéndole usted está perdido y se va al infierno. Pero le estoy diciendo, si está engañado, si el afán de este siglo, si el engaño de las riquezas, si las presiones familiares, culturales, están ahogando la palabra del reino en su corazón, arrepiéntase, tome su tiempo, pare, pregúntese. Por mucho que suframos en el proceso de ir cambiando y todo, dice la Biblia claramente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, los que estamos confiando en el Señor y estamos tratando de enmarcar nuestra vida entre los principios que Él nos deja para agradarle a Él, estamos confiando en esa eternidad gloriosa, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor y todo será justicia, paz y gozo en el reino de nuestro Señor. Entonces estos son los tres que hasta aquí vamos leyendo, y leamos de una vez el cuarto. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, permítame quitar esto de aquí, y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Ah, qué bueno! Es que era buena tierra. Perdone, déjame decirle algo. La tierra en la que se sembró, toda es la misma tierra. Toda es, si quiere, yo no sé de tipo de tierra, pero me recuerdo que decían que la tierra negra es buena tierra. No, toda es tierra negra, toda es buena tierra. El campo es el mismo campo. Lo que hace la diferencia es que en unas secciones del campo han caído piedras. En otra sección del campo está
junto al camino, y otra sección del campo no se ha cuidado y ha crecido todas los arbustos y todas esas cosas que ahogan la semilla de la fe. La tierra es buena, porque toda la tierra, ¿cuál es la tierra en estas parábolas? El corazón. El corazón. Entonces todos tenemos el mismo corazón. Nacemos con un corazón puro. Ningún bebé nace malo. Ningún bebé nace impío. Ningún bebé nace con malas intenciones. No. Todos nacemos puros a tal grado que el Señor dice, de los tales es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no entra la impiedad. Así que esos conceptos de que nacemos muertos en pecado, no, nada de eso. Nacemos vivos. Dios no hace nacer muertos. Nacemos vivos. Y mientras estamos en una edad de inocencia, el Señor le pone la responsabilidad de los padres. Somos los padres los que tenemos que cuidar de nuestros hijos en esa edad de inocencia. Pero cuando llegamos ya a la edad de reconocimiento de que ya podemos escoger, es cuando por el mundo en el que vivimos, por toda la maldad del pecado y todo lo demás, pecamos. Y entonces morimos espiritualmente. Y tenemos que empezar el proceso de recibir la palabra para nacer de nuevo y poder ver y entrar al reino. Así que todos somos buena tierra. Pero no todos somos cuidadosos y responsables de mantenerla limpia. Por eso en algunos crecen los espinos y abrojos. Por eso es que en algunos hay piedras que les sirven de tropiezo. Malas amistades, falta de perdón, incumplimiento de su palabra. Esas son las piedras que lo hacen tropezar. Pero si se da cuenta, la semilla, lo importante de la primer parábola entonces, el sembrador, aunque definitivamente es Cristo el principio de todo, no se menciona su nombre para que entendamos que el sembrador, el que tiene el privilegio de compartir la palabra, no importa. Lo que importa es la palabra. La semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. Esa es la que cuenta. Hay que prestarle atención a la palabra, no importa el burro que la esté compartiendo. La palabra es lo que cuenta. Y luego, los diferentes escenarios no es para decir que hay tierra buena y tierra mala, sino que en la buena tierra que Dios creó, nosotros hemos descuidado el acumulamiento de espinos y abrojos, el acercarnos a la tierra dura del camino, o que haya tropiezos en nuestro corazón, piedras en nuestro corazón. Pero para todos es este mensaje: podemos limpiar nuestra tierra. Dios nos da la gracia, Dios nos da el poder, si tan solo reconocemos: necesito arrepentirme, dejar de creer que lo que yo hago es lo bueno y lo correcto y empezar a obedecer lo que entiendo que la palabra de Dios me requiere que haga. Y entonces toda mala tierra, no hay, toda tierra de espinos y abrojos pueden arrancarse y quemarse, pueden sacarse todo el pedregal y manifestar la buena tierra que sí recibe la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que es la prédica del evangelio, para que creamos las buenas nuevas y estemos dispuestos a obedecerla y a dar los pasos que Dios nos pide que demos. ¿Para qué? Produzca fruto al 30, al 60, al 100%. Que ese es el deseo de Dios y ese es el corazón. Pero en su justicia no puede hacerse de la vista gorda ante nuestra desobediencia o ante nuestra hipocresía. Queda en nosotros limpiar la tierra para que se manifieste la buena tierra que Dios creó. Ok, concluimos aquí la primera parábola. ¿Preguntas o comentarios?